Buenas noches. 23 de abril, Día del Libro, y en el Ateneo siempre tenemos un acto para recordar el libro, los autores, Cervantes en primer lugar, etcétera. Esta vez tenemos también que recordar a Álvaro Pombo, que le han concedido nada menos que el premio Cervantes, del escritor. Hablaremos en algún momento, como ya se ha hablado en otras ocasiones y él ha venido muchas veces, pero es dentro de nuestro acervo cultural. Álvaro Pombo es un crack, y estamos satisfechos que haya podido vivirlo, disfrutarlo al lado del rey. Bueno, pues entonces, esta vez la actualidad nos decía que podíamos recordar a Vargas Llosa. Y entonces se ha organizado una lectura colectiva en la que hemos dicho a todos los que quisierais, perdón que os tuteo, pero os tuteo, ¿no? Mejor, que pudierais colaborar y leer. Estamos en plena efervescencia, está Mario Vargas Llosa por todas partes, y yo aconsejo muchas de las entrevistas que le han hecho a lo largo de la vida porque son interesantísimas. Entonces, ya para entrar un poco en materia, hemos escogido un fragmento de la tía Julia y el escribidor. Muchos lo habréis leído, y si no, ahora va a interesaros seguir con la lectura. El Nobel, en una de sus entrevistas, recordada con motivo de su muerte, dijo que el descubrimiento de la lectura había sido lo más importante de su vida. Me atrevo a decir que a muchos de nosotros no concebiríamos la vida sin los libros, ese placer intelectual que empezó en la infancia y nos ha acompañado toda la vida. Es muy difícil describir en palabras lo que la lectura nos aporta, y tiene distintas visiones que pueden ser muy diversas. Ahí yo creo que es donde reside su riqueza. Para algunos es sosiego, para otros conocimiento, para otros reflexión, evasión o compañía. Es un sentimiento feliz, adictivo, íntimo, individual y envolvente que hace que nuestro mundo sea grande y se fortalezca. Entonces, ahora Pilar de la Era va a expresar un poco lo mismo sobre este asunto y la mecánica del acto. Bien, bueno, buenas tardes a todos. La mecánica del acto va a ser todos los lectores, que aquí todos somos lectores, los que sean pues amablemente se han prestado a contribuir a este homenaje hoy a Mario Vargas Llosa, y están ya apuntados. Los tenemos aquí a todos sentados en la fila primera, en la fila 0. Y por favor, yo lo que sí que les ruego a todos los que van a leer, ya saben en el orden que se va a leer, es que vayan subiendo. Se va a leer 2 páginas del libro La tía Julia y el escribidor, y que por favor antes se presenten. Y yo por mi parte, como yo creo que, hablando con Mercedes García Mendoza, resultaba imprescindible hacer una pequeña introducción sobre el autor. Es muy conocido, pero yo creo que no está de más, ¿no? Entonces, es lo que voy a hacer yo. Mario Vargas Llosa nace el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú, y muere el 13 de abril de 2025 en Lima. Tiene nacionalidad también peruana y española. Dato biográfico importante es que en su biografía es que no conocería a su padre hasta que tenía 10 años. Hasta los 9 años vive en Cochabamba, en Bolivia, y allí estudia en el colegio salesiano de esa ciudad. Esa ciudad y el colegio salesiano, precisamente por un hermano salesiano, el padre Justiniano, es muy importante su biografía porque es donde aprende a leer. En 1945 regresa a Perú, y allí enseguida el conocimiento de su padre, que lo conoce con 10 años, desemboca en su ingreso en una escuela militar, el colegio militar, donde hace 2 cursos. En los años 50 en Lima, tras una fuerte controversia y enfrentamiento con su padre, quien se escandaliza ante su vocación literaria, pues decide romper con él y ingresa
en la Facultad de Lima, donde estudia Letras y Derecho. También en paralelo, en esa fecha, se casa con la tía Julia Urquidi, que es un hecho que está reflejado en la novela que vamos a leer hoy, La tía Julia y el escribidor. Gracias a una beca, se traslada en 1959 a España y obtiene por la Universidad Complutense el doctorado por Filosofía y Letras, por la Universidad Complutense, como he dicho. Después se instala en París, donde en esos primeros tiempos sobrevive pues a trancas y a barrancas, y de hecho pues fue profesor de español, ejerció de periodista en France Press. Posteriormente hay un hecho importantísimo en su carrera que tiene que ver con España, y es que en el año 66 la editorial catalana Seix Barral le concede un premio por el libro La ciudad y los perros. Esto ocurre en el año 1963. En esa época conoce Mario Vargas Llosa una figura que es capital, no solo para él, sino para toda la literatura sudamericana en general, y es que conoce a la editora catalana Carmen Balcells, quien advierte enseguida, con enorme perspicacia, su talento literario. Carmen Balcells le va a visitar a Londres y le exige dos cosas, le presenta un contrato y le exige dos cosas. Una, que tiene que trasladarse a vivir a Barcelona, y dos, que tiene que dedicarse en exclusiva a escribir. Así, en 1966 publica su primera novela, Conversaciones en la Catedral. Esta primera novela, gran novela, es la primera novela que escribe como profesional. Resulta evidente la agudeza de la editora, ya que enseguida advirtió la gran capacidad de Mario Vargas Llosa y la multicapacidad en distintos sectores, como luego demostró a lo largo de su vida. Entonces, con enorme acierto, le obliga a fijar y decir: usted ahora dedíquese a la literatura de forma exclusiva. A partir de aquí se desarrolla el boom de la literatura sudamericana y también su exitosísima carrera. Como escritor ha sido muy infatigable, de enorme talento, ha escrito más de 100 obras y realmente se ha paseado, yo creo, por todos los géneros literarios: el ensayo, el cuento, relatos cortos, novela, teatro, crónica social, crónica histórica, crónica política. Es también autor de innumerables tribunas y escritos de tipo periodístico, es decir, su faceta como periodista enormemente importante. Recibió en vida todos los premios y reconocimientos posibles. Es miembro de la Academia de Lengua Española con la letra L. Es miembro de la Academia de Lengua de Perú. Es miembro de la Academia Francesa, el único escritor extranjero que ha recibido ese galardón, no sin cierta polémica. También ha recibido el reconocimiento de muchísimas universidades a lo largo del mundo, entre ellos es doctor honoris causa por más de 40, pero entre ellas tenemos que mencionar a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Como él mismo afirmó muchas veces, Vargas Llosa es un escritor realista, muy influido por los grandes novelistas europeos y americanos. En sobremanera está influido por Faulkner, Stendhal, Flaubert, André Malraux, Jean-Paul Sartre y por Borges. Hay algunas peculiaridades en su estilo literario, pero yo destacaría la buena armazón de las tramas de sus novelas, que están enormemente trabajadas. Hay a veces en algunas de ellas, sobre todo en la etapa intermedia y la final, hasta 5 y 6 historias que se entremezclan y se encajan perfectamente y confluyen como un mecanismo relojero. Él siempre se quejaría de que no tenía un talento genial por la escritura, pero que era muy disciplinado y trabajador. Cada novela le llevaba, como según manifestó, y lo pueden ver en internet, de 2 a 3 años. Yo a esto le añadiría que no es nada al lado de los 5 años que le llevó a Flaubert. Escribió Madame Bovary, que era un libro para él muy admirado. Otra característica importante es el uso del español.
y que toda su vida mantuvo un compromiso enorme con la lengua española. Otra cuestión que ha pasado desapercibida de su estilo es su vinculación con la literatura española. Mario Vargas Llosa era un enorme especialista en una de las novelas más grandes que da paso a la novela contemporánea europea, que es Tirant lo Blanc. Era considerado la persona más conocedora de esta novela. Muy admirado Tirant lo Blanc por Cervantes y por él mismo. La faceta periodística, no hay que olvidarla, desempeñó todo lo posible en el periodismo y fue columnista en distintos periódicos a lo largo y ancho del mundo. Ha sido traducido a más de 30 idiomas. Y finalmente, y para acabar, en el Día del Libro en el que le rendimos homenaje, Vargas Llosa se manifestó en dos asuntos. Uno yo lo ha mencionado Mercedes García Mendoza, que es sobre la muerte, sobre la inmortalidad y también sobre la lectura. Con relación a la muerte, él dijo que no le interesaba ser inmortal, pero que sin embargo consideraba necesario llegar hasta el final vivo, que la muerte te sorprenda como si fuera un accidente, disfrutando todo lo posible de esa cosa maravillosa que es la vida. Vivir como si fuéramos inmortales, es lo que decía él, de manera que la muerte te sorprenda cuando estás trabajando o haciendo planes. Entonces es que de verdad has aprovechado la vida hasta el final. Y con relación a los libros, siempre recordó al padre Justiniano, aquel que le enseñó a leer en Cochabamba y que lo mencionó incluso en un artículo en El País, en su tribuna La Piedra de Toque, con un agradecimiento eterno. Dice, nadie me ha dado tanto placer y felicidad como los buenos libros. Nadie me ha ayudado tanto a sortear los momentos difíciles. Y también añadió que un buen lector es un ciudadano ideal de una sociedad democrática. Nunca se conforma con aquello que tiene. Siempre aspira a más cosas o a cosas distintas de las que le ofrecen. Sin esos inconformes sería imposible el progreso verdadero. Bien, ya sí que acabo. El mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es leerlo. Así que damos inicio a la lectura de La tía Julia y el escribidor, escrita en 1977, cuya novela es novela y autobiografía a la vez. El joven protagonista, Mario Varguitas, aspira a ser escritor, trabaja en una emisora de radio, donde conoce al escribidor de folletines radiofónicos, Pedro Camacho, cuyas fabulaciones disparatadas se van describiendo en el libro. Es una novela entre la literatura y el culebrón, y Vargas Llosa, en paralelo, narra los pormenores de su matrimonio con su tía política Julia Orquídez, a la que dedica el libro. Este libro está dedicado a su tía Julia. Su estructura es muy sencilla y además, sobre todo, tiene el interés de que están las dos obsesiones del escritor: la persecución de la excelencia literaria, que siempre fue una persona muy disciplinada, y su vida amorosa. Así que, sin más, damos comienzo a la lectura. La tía Julia escribió un libro luego diciendo lo que Varguitas no contó. Muy buenas tardes. Soy Manuel Ángel Castañeda, periodista, presidente del Ateneo. En este tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán, en Miraflores. Estudiaba en San Marcos, Derecho, creo, resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque en el fondo me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Tenía un trabajo de título pomposo, sueldo modesto, aportaciones ilícitas y horario elástico. Director de informaciones de Radio Panamericana. Consistía en recortar las noticias interesantes que aparecían en los diarios y maquillarlas
un poco para que se leyeran en los boletines. La redacción, a mis órdenes, era un muchacho de pelos engomados y amante de las catástrofes llamado Pascual. Había boletines cada hora, en un minuto, salvo los del mediodía y de las 9, que eran de 15. Pero nosotros preparábamos varios a la vez, de modo que yo andaba mucho en la calle tomando cafecitos en el bar La Colmena, alguna vez en clases o en las oficinas de Radio Central, más animadas que las de mi trabajo. Las dos estaciones de radio pertenecían al mismo dueño y eran vecinas en la calle Belén, muy cerca de la plaza de San Martín. No se parecían en nada, más bien como esas hermanas de tragedia que han nacido una llena de gracias y otra de defectos. Se distinguían por sus contrastes. Radio Panamericana ocupaba el segundo piso y la azotea de un edificio flamante y tenía en su personal ambiciones y programación, cierto aire extranjerizante y snob, ínfulas de modernidad, de juventud, de aristocracia. Aunque sus locutores no eran argentinos, habría dicho Pedro Camacho, merecían serlo. Se pasaba mucha música, abundante jazz y rock, y una pizca de clásica. Sus ondas eran las que primero difundían en Lima los últimos éxitos de Nueva York y de Europa, pero tampoco desdeñaban la música latinoamericana siempre que tuviera un mínimo de sofisticación. La nacional era admitida con cautela y solo a nivel del vals. Había programas de cierto relente intelectual, semblanzas del pasado, comentarios internacionales e incluso en las emisiones frívolas, los concursos de preguntas o el trampolín de la fama, se notaba un afán de no incurrir en demasiada estupidez o vulgaridad. Una prueba de su inquietud cultural era ese servicio de informaciones que Pascual y yo alimentábamos, en un altillo de madera construido en la azotea, desde el cual era posible divisar los basurales y las últimas ventanas teatinas de los techos limeños. Se llegaba hasta él por un ascensor cuyas puertas tenían la inquietante costumbre de abrirse antes de tiempo. Radio Central, en cambio, se apretaba en una vieja casa llena de patios y vericuetos, y bastaba oír a sus locutores desenfadados y abusadores de la jerga para reconocer su vocación multitudinaria, plebeya, crisollísima. Y allí se propalaban pocas noticias y allí era reina y señora la música peruana, incluyendo la andina, y no era infrecuente que los cantantes indios de los coliseos participaran en esas emisiones abiertas al público que congregaban muchedumbres desde horas antes a las puertas del local. También estremecían sus ondas con prodigalidad la música tropical, la mexicana, la porteña, y sus programas eran simples, inimaginativos, eficaces. Pedidos telefónicos, serenatas de cumpleaños, chismografía del mundo de la farándula y el acervo y el cine. Pero su plato fuerte, repetido y caudaloso, lo que según todas las encuestas le aseguraba su enorme sintonía, eran los radioteatros. Pasaba media docena al día por lo menos, y a mí me divertía mucho espiar a los intérpretes cuando estaban radiándolos, actrices y actores declinantes, hambrientos, desastrados, cuyas voces juveniles, acariciadoras, cristalinas, diferían terriblemente de sus caras viejas, sus bocas amargas y sus ojos cansados. El día que se instale la televisión en el Perú, no les quedará otro camino que el suicidio. Pronosticaba a Genaro, hijo, señalando los
a través de los cristales del estudio, donde, como en una gran pecera, los libretos de las manos se los veía formados en torno al micro, dispuestos a empezar el capítulo 24. Y en efecto, qué decepción se hubieran llevado en esas... Perdón, es que estoy viendo que esto es larguísimo. Sí. Yo creo que si... a ver, me quedan 2 páginas. Leo entero, me llevo la hora por delante. A ver, termino aquí. Decíamos, y en efecto, qué decepción se hubieran llevado esas amas de casa que se enternecían con la voz de Luciano Pando si hubieran visto su cuerpo contrahecho y su mirada estrábica. Y qué decepción los jubilados a quienes el cadencioso rumor de Josefina Sánchez despertaba recuerdos, si hubieran conocido su papada, sus bigotes, sus orejas aleteantes, sus varices. Pero la llegada de la televisión al Perú aún era remota y el discreto sustento de la fauna radioteatral parecía por el momento asegurado. Asegurado, ¿no? Aquí Siempre empiezo yo. Sí. Muy bien. Va a leer ahora Esther Solórzano. Eso es. Buenas tardes, soy Esther Solórzano. Siempre había tenido curiosidad por saber qué plumas manufacturaban esas cereales que entretenían las tardes de mi abuela. Esas historias con las que solía darme de oídos donde mi tía Laura, mi tía Olga, mi tía Gaby o en las casas de mis numerosas primas. Cuando iba a visitarlas, nuestra familia era bíblica, miraflorina, muy unida. Sospechaba que los radioteatros se importaban, pero me sorprendí al saber que los Genaros no los compraban en México, ni en Argentina, sino en Cuba. Los producía la CMQ, una suerte de imperio radiotelevisivo gobernado por Goar Mestre, un caballero de pelos plateados al que alguna vez de paso por Lima había visto cruzar los pasillos de Radio Panamericana solícitamente, escoltado por los dueños y ante la mirada reverencial de todo el mundo. Había oído hablar tanto de la CMQ cubana a locutores, animadores y operadores de la radio, para los que representaba algo mítico, lo que en Hollywood de la época para los cineastas, que Javier y yo, mientras tomábamos café en el Bransa, alguna vez habíamos dedicado un buen rato a fantasear sobre ese ejército de polígrafos que, allá en la distante Habana de Palmeras, playas paradisíacas, pistoleros y turistas, en las oficinas aire acondicionadas de la ciudadela de Goar Mestre, debían de producir 8 horas al día, en silentes máquinas de escribir, ese torrente de adulterios, suicidios, pasiones, encuentros, herencias, devociones, casualidades y crímenes que desde la isla antillana se esparcían por América Latina, para, cristalizado en las voces de los Lucianos Pandos y las Josefina Sánchez, ilusionar las tardes de las abuelas, las tías, las primas y los jubilados de cada país. Genaro hijo compraba, o más bien la CMQ, vendía los radioteatros al peso y por telegrama. Me lo habían contado él mismo una tarde, después de pasmarse, cuando le pregunté si él, sus hermanos o su padre daban el visto bueno a los libretos antes de propalarse. «¿Tú serías capaz de leer 70 kilos de papel?», me repuso, mirándome con esa condescendencia benigna que le merecía la condición de intelectual que me había conferido. Desde que vio un cuento mío en el Dominical del Comercio, calcula cuánto tomaría, ¿1 mes, 2? ¿Quién puede dedicar un par de meses a leerse un radioteatro? Lo dejamos a la suerte y hasta ahora, felizmente, el Señor de los Milagros nos protege. En los mejores casos, a través de agencias de publicidad o de colegas y amigos. Genaro hijo averiguaba cuántos países y con qué resultados de sintonía habían comprado el radioteatro que le ofrecían,
En los peores decidía por los títulos o simplemente a cara o sello. Los radioteatros se vendían al peso, porque era una fórmula menos tramposa que la del número de páginas o de palabras, en el sentido de que era la única posible de verificar. Claro, decía Javier, si no hay tiempo para leerlas, menos todavía para contar todas esas palabras. Lo excitaba la idea de una novela de 68 kilos y 30 gramos, cuyo precio, como el de las vacas, la mantequilla y los huevos, determinaba una balanza. Pero este sistema creaba problemas a los genaros. Los textos venían plagados de cubanismos, que minutos antes de cada emisión, el propio Luciano y la propia Josefina y sus colegas traducían al peruano, como poder La Habana a Lima, en las panzas de los barcos o de los aviones, o en las aduanas. Las resmas mecanografiadas sufrían deterioros y se perdían capítulos enteros. La humedad los volvía ilegibles, se traspapelaban, los devoraban los ratones del almacén de Radio Central. Como esto se advertía solo a última hora, cuando Genaro Papá repartía los libretos, surgían situaciones angustiosas. Se resolvían saltándose el capítulo perdido y echándose el alma a la espalda, o en casos graves, enfermando por un día a Luciano Pando o a Josefina Sánchez, de modo que en las 24 horas siguientes se pudieran parchar, resucitar, eliminar sin excesivos traumas los gramos o kilos desaparecidos. Como además los precios de la CMQ eran altos, resultó natural que Genaro hijo se sintiera feliz cuando descubrió la existencia y las dotes prodigiosas de Pedro Camacho. Recuerdo muy bien el día que me habló del fenómeno radiofónico, porque ese mismo día, a la hora del almuerzo, vi a la tía Julia por primera vez. Era hermana de la mujer de mi tío Lucho y había llegado la noche anterior a Bolivia, recién divorciada. Venía a descansar y a recuperarse de su fracaso matrimonial. En realidad, a buscarse otro marido. Había dictaminado en una reunión de familia, la más lenguaraz de mis parientes, la tía Hortensia. Yo almorzaba todos los jueves donde el tío Lucho y la tía Olga, y ese mediodía encontré a la familia todavía en pijama, cortando la mala noche con chorizos picantes y cerveza fría. Se habían quedado hasta el amanecer, chismeando con la recién llegada y despachando entre los tres una botella de whisky. Les dolía la cabeza. Mi tío Lucho se quejaba de que su oficina andaría patas arriba. Mi tía Olga decía que era una vergüenza trasnochar fuera de sábados. Y la recién llegada, en bata, sin zapatos y con ruleros, vaciaba una maleta. No le incomodó que yo la viera en esa facha, en la que nadie la hubiera tomado por una reina de belleza. «Así que tú eres el hijo de Dorita», me dijo, estampándome un beso en la mejilla. «Ya terminaste el colegio, ¿no?» La odié a muerte. Mis leves choques con la familia en ese entonces se debían a que todos se empeñaban en tratarme todavía como un niño y no como lo que era, un hombre completo de 18 años. Nada me irritaba tanto como el marito. Tenía la sensación de que el diminutivo me regresaba al pantalón corto. «Ya está en tercero de Derecho y trabaja como periodista», le explicó mi tío Lucho, alcanzándome un vaso de cerveza. La verdad, me dio el puntillazo la tía Julia. «Es que pareces todavía una guagua, Marito». Durante el almuerzo, con ese aire cariñoso que adoptan los adultos cuando se dirigen a los idiotas y a los niños, me preguntó si tenía enamorada, si iba a fiestas, qué deporte practicaba y me aconsejó, con una perversidad que no descubría si era deliberada o inocente, pero que igual me llegó al alma, que apenas pudiera me dejara crecer el bigote. A los morenos les sentaba y eso me facilitaría las cosas con las chicas. Jesús Cabezón. De acuerdo. Bueno, mi nombre es Jesús Cabezón y soy jubilado. Bien. No le veo la gracia al ser jubilado. Que habrá aquí varios que sean jubilados, me imagino. En fin, ¿cuándo se jodió el Perú? El que no piensa en faldas ni en jaranas, le explicó mi tío Lucho, es un intelectual. Ha publicado un cuento en el Dominical del Comercio. Cuidado que el hijo de Dorita nos vaya a salir del otro lado, se rió la tía Julia.
y yo sentí un arrebato de solidaridad con su exmarido. Pero sonreí y le llevé la cuerda. Durante el almuerzo se dedicó a contar unos horribles chistes bolivianos y a tomarme el pelo. Al despedirme, pareció que quería hacerse perdonar sus maldades, porque me dijo, con un gesto amable, que alguna noche le acompañara al cine, que le encantaba el cine. Llegué a Radio Panamericana justo a tiempo para evitar que Pascual dedicara todo el boletín de las 3 a la noticia de una batalla campal en las calles exóticas de Guarralpindi, entre sepultureros y leprosos, publicada por Última Hora. Luego, de preparar también los boletines de las 4 y las 5, salí a tomar un café. En la puerta de Radio Central encontré a Genaro Hijo, eufórico. Me arrastró el brazo hasta la albranza. Tengo que contarte algo fantástico. Había estado unos días en La Paz por cuestiones de negocio y allí había visto en acción a ese hombre plural, Pedro Camacho. No es un hombre, sino una industria, corrigió con admiración. Escribe todas las obras de teatro que se representan en Bolivia, las interpreta todas, y escribe todas las radionovelas y las dirige, y él es el galán de todas. Pero más que su fecundidad y versatilidad, le había impresionado su popularidad. Para poder verlo en el Teatro Saavedra de La Paz, había tenido que comprar entradas de reventa al doble de su precio. Como en los toros, imagínate. Se asombraba. ¿Quién ha llenado jamás un teatro en Lima? Me contó que había visto 2 días seguidos a muchas jovencitas, adultas y viejas arremolinadas a las puertas de Radio Illimani, esperando la salida del ídolo para pedirle autógrafos. La McCann de La Paz, por otra parte, le había asegurado que los radioteatros de Pedro Camacho tenían la mayor audiencia de las ondas bolivianas. Genaro Hijo era eso que entonces comenzaba a llamarse un empresario progresista. Le interesaban más los negocios que los honores. No era socio del Club Nacional ni un ávido de serlo. Se hacía amigo de todo el mundo y su dinamismo fatigaba. Hombre de decisiones rápidas, después de su visita a Radio Illimani, convenció a Pedro Camacho que se viniera al Perú como exclusividad de Radio Central. No fue difícil, allá lo tenían al hambre. Me explicó, se ocupará de radionovelas y yo podré mandar al diablo a los tiburones de la CMQ. Traté de envenenar sus ilusiones. Le dije que acababa de comprobar que los bolivianos eran antipatiquísimos y que Pedro Camacho se llevaría pésimo con toda la gente de Radio Central. Su acento caería como pedrada a los oyentes y por su ignorancia del Perú metería la pata cada instante. Pero él sonreía, intocado por mis profecías derrotistas. Aunque nunca había estado aquí, Pedro Camacho le había hablado del alma limeña con un bajo pontino y su acento era soberbio, sin eses ni erres pronunciadas, de la categoría terciopelo. Entre Luciano Pando y los otros actores lo harán papilla al pobre forastero, soñó Javier. O la bella Josefina lo violará. Estábamos en el altillo y conversábamos mientras yo pasaba a máquina cambiando adjetivos y adverbios, noticias del comercio y la prensa para el Panamericano de las 12. Muchas gracias. María Jesús Martín, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Jesús Martín y soy una ciudadana de Santander. Javier era mi mejor amigo y nos veíamos a diario, aunque fuera solo un momento, para constatar que existíamos. Era un ser de entusiasmos cambiantes y contradictorios, pero siempre sinceros. Había sido la estrella del Departamento de Literatura de la Católica, donde no se vio antes a un alumno más aprovechado, ni más lúcido lector de poesía, ni más agudo comentarista de textos difíciles. Todos daban por descontado que se graduaría con una tesis brillante. Sería un catedrático brillante y un poeta o un crítico igualmente brillante.
pero él, un buen día, sin explicaciones, había decepcionado a todo el mundo, abandonando la tesis en la que trabajaba, renunciando a la literatura y a la Universidad Católica e inscribiéndose en San Marcos como alumno de economía. Cuando alguien le preguntaba a qué se debía esa deserción, él confesaba o bromeaba que la tesis en que había estado trabajando le había abierto los ojos. Se iba a titular La Paremias en Ricardo Palma. Había tenido que leer las tradiciones peruanas con lupa, a la caza de refranes, y como era concienzudo y riguroso, había conseguido llenar un cajón de fichas eruditas. Luego, una mañana, quemó el cajón con las fichas en un descampado. Él y yo bailamos una danza apache alrededor de las llamas filológicas. Y decidió que odiaba la literatura y que hasta la economía resultaba preferible a eso. Javier hacía su práctica en el Banco Central de Reserva y siempre encontraba pretextos para darse un salto cada mañana hasta Radio Panamericana. De su pesadilla paremiológica le había quedado la costumbre de infligirme refranes sin ton ni son. Me sorprendió mucho que la tía Julia, pese a ser boliviana y vivir en La Paz, no hubiera oído hablar nunca de Pedro Camacho. Pero ella me aclaró que jamás había escuchado una radionovela, ni puesto los pies en un teatro desde que interpretó La danza de las horas, en el papel de Crepúsculo, el año que terminó el colegio donde las monjas irlandesas. Ni te atrevas a preguntarme cuántos años hace de eso, Marito. Íbamos caminando desde la casa del tío Lucho al final de la avenida Armendáriz hacia el cine Barranco. Me había impuesto la invitación ella misma, ese mediodía, de la manera más artera. Era el jueves siguiente a su llegada y aunque la perspectiva de ser otra víctima de los chistes bolivianos no me hacía gracia, no quise faltar al almuerzo semanal. Tenía la esperanza de no encontrarla, porque la víspera, los miércoles en la noche, eran de visita a la tía Gaby, había oído a la tía Hortensia comunicar con el tono de quien está en el secreto de los dioses. En su primera semana limeña ha salido 4 veces y con 4 galanes diferentes, uno de ellos casado. La divorciada se las trae. Cuando llegué donde el tío Lucho, luego del Panamericano de las 12, la encontré precisamente con uno de sus galanes. Sentí el dulce placer de la venganza al entrar a la sala y descubrir sentado junto a ella, mirándola con ojos de conquistador, flamante de ridículo en su traje de otras épocas, su corbata mariposa y su clavel en el ojal, al tío Pancracio, un primo hermano de mi abuela. Había enviudado hace siglos, caminaba con los pies abiertos marcando las 10:10, y en la familia se comentaban maliciosamente sus visitas porque no tenía reparo en pellizcar a las sirvientas a la vista de todos. Se pintaba el pelo, usaba reloj de bolsillo con leontina plateada y se lo podía ver a diario, en las esquinas del jirón de la Unión, a las 6 de la tarde piropeando a las oficinistas. Al inclinarme a besarla, susurré al oído de la boliviana con toda la ironía del mundo. ¡Qué buena conquista, Julita! Ahora va a leer María Teresa Velasco. Buenas tardes a todos. Soy un amante de los buenos escritores, como en esta ocasión, que es un honor poder leerle a Vargas Llosa. Y bueno, soy una madre de familia numerosa, nada más. Ella me guiñó un ojo y se asintió. Durante el almuerzo, el tío Pancracio, luego de disertar sobre la música criolla, en la que era un experto, en las celebraciones familiares ofrecía siempre un solo de cajón. Se volvió hacia ella y, relamido como un gato, le contó: a propósito, los jueves en la noche se reúne la Peña Felipe Pinglo, en La Victoria, el corazón del criollismo. ¿Te gustaría oír un poco de verdadera música peruana?
La tía Julia, sin vacilar un segundo y con una cara de desolación que añadía el insulto a la calumnia, contestó señalándome: «Fíjate qué lástima, Marito, me ha invitado al cine, paso a la juventud». Se inclinó el tío Pancracio con espíritu deportivo. Luego, cuando hubo partido, creí que me salvaba, pues la tía Olga preguntó: «¿Eso del cine era solo para librarte del viejo verde?». Pero la tía Julia la rectificó con ímpetu. «Nada de eso, hermana, me muero por ver la del barranco. Es impropia para señoritas». Se volvió hacia mí, que escuchaba cómo se decidía mi destino nocturno, y para tranquilizarme, añadió esta exquisita flor: «No te preocupes por la plata, Marito, yo te invito». Y ahí estábamos caminando por la oscura quebrada de Armendáriz, por la ancha avenida Grau, al encuentro de una película que para colmo era mexicana y se llamaba Madre y Amante. Lo terrible de ser divorciada no es que todos los hombres se crean en la obligación de proponerte cosas, me informaba la tía Julia, sino que por ser una divorciada piensan que ya no hay necesidad de romanticismo. No te enamoran, no te dicen galanterías finas, te proponen la cosa de buenas a primeras con la mayor vulgaridad. A mí me lleva la trampa. Para eso, en vez de que me saquen a bailar, prefiero venir al cine contigo. Le dije que muchas gracias por lo que me tocaba. Son tan estúpidos que creen que toda divorciada es una mujer de la calle, siguió, sin darse por enterada. Y además solo piensan en hacer cosas, cuando lo bonito no es eso, sino enamorarse, ¿no es cierto? Yo le expliqué que el amor no existía, que era una invención de un italiano llamado Petrarca y de los trovadores provenzales. Que eso que las gentes creían un cristalino manar de la emoción, una pura efusión del sentimiento, era el deseo instintivo de los gatos en celo disimulado detrás de las palabras bellas y los mitos de la literatura. No creía en nada de eso, pero quería hacerme el interesante. Mi teoría erótico-biológica, por lo demás, dejó a la tía Julia bastante incrédula. ¿Creía yo de veras esa idiotez? Estoy contra el matrimonio, le dije, con el aire más pedante que pude. Soy partidario de lo que llaman el amor libre, pero que, si fuéramos honestos, deberíamos llamar simplemente la cópula libre. ¿Cópula quiere decir hacer cosas? Se rió, pero al instante puso una cara decepcionada. En mi tiempo, los muchachos escribían acrósticos, mandaban flores a las chicas, necesitaban semanas para atreverse a darles un beso. ¿Qué porquería se ha vuelto el amor entre los mocosos de ahora, Marito? Tuvimos un amago de disputa en la boletería por ver quién pagaba la entrada. Y luego, de soportar hora y media de Dolores del Río gimiendo, abrazando, gozando, llorando, corriendo por la selva con los cabellos al viento, regresamos a casa del tío Lucho, también a pie, mientras la garúa nos mojaba los pelos y la ropa. Entonces hablamos de nuevo de Pedro Camacho. ¿Estaba realmente segura que no lo había oído mencionar jamás? Porque según Genaro hijo, era una celebridad boliviana. No lo conocía ni siquiera de nombre. Pensé que a Genaro le habían metido el dedo a la boca, o que tal vez la supuesta industria radioteatral boliviana era una invención suya para lanzar publicitariamente a un plumífero aborigen. 3 días después conocí en carne y hueso a Pedro Camacho. Isabel Fernández. No. Se acababa. Vale. Hola. Acababa de tener un incidente con Genaro Papá. Perdón. Isabel Fernández, vale. Ah, sí, eso. Isabel, soy Isabel. Acaba de tener un incidente con Genaro Papá porque Pascual, con su irreprimible predilección por lo atroz, había dedicado todo el boletín de las 11 a un terremoto en Ispahan. Lo que irritaba a Genaro Papá no era... Es que se cae. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale. Lo que irritaba a Genaro Papá no era tanto que Pascual hubiera desechado otras noticias para referir con lujo de detalles cómo los persas que sobrevivieron a los desmoronamientos eran atacados por serpientes que al desplomarse sus refugios afloraban a la superficie coléricas y sibilantes, sino que el terremoto había ocurrido hacía una semana. Debí convenir
que a Genaro papá no le faltaba razón y me desfogué llamándolo a Pascual irresponsable. ¿De dónde había sacado ese refrito? De una revista argentina. ¿Y por qué había hecho una cosa tan absurda? Porque no había ninguna noticia de actualidad importante y esa al menos era entretenida. Cuando yo le explicaba que no nos pagaban para entretener a los oyentes, sino para resumirles las noticias del día, Pascual, moviendo una cabeza conciliatoria, me oponía a su irrebatible argumento. Lo que pasa es que tenemos concepciones diferentes del periodismo, don Mario. Iba a responderle que si se empeñaba, cada vez que yo volviera las espaldas, en seguir aplicando su concepción tremendista del periodismo, muy pronto estaríamos los dos en la calle, cuando apareció en la puerta del altillo una silueta inesperada. Era un ser pequeñito y menudo, en el límite mismo del hombre de baja estatura y el enano, con una nariz grande y unos ojos extraordinariamente vivos, en los que bullía algo excesivo. Vestía de negro, un terno que se advertía muy usado, y su camisa y su corbatita de lazo tenían máculas, pero al mismo tiempo en su manera de llevar esas prendas había algo en él de atildado y de compuesto, de rígido, como en esos caballeros de las viejas fotografías que parecen presos en sus levitas almidonadas, en sus chisteras tan justas. Podía tener cualquier edad entre 30 y 50 años. Y lucía una aceitosa cabellera negra que le llegaba a los hombros. Su postura, sus movimientos, su expresión parecían el desmentido mismo de lo espontáneo y natural. Hacían pensar inmediatamente en el muñeco articulado, en los hilos del títere. Nos hizo una reverencia cortesana y con una solemnidad tan inusitada como su persona se presentó así. Vengo a hurtarles una máquina de escribir, señores. Les agradecería que me ayuden. ¿Cuál de las dos es la mejor? Su dedo índice apuntaba alternativamente a mi máquina de escribir y a la de Pascual. Pese a estar habituado a los contrastes entre voz y físico por mis escapadas a Radio Central, me asombró que de figurilla tan mínima, de hechura tan desvalida, pudiera brotar una voz tan firme y melodiosa, una dicción tan perfecta. Parecía que en esa voz no solo desfilara cada letra, sin quedar mutilada ni una sola, sino también las partículas y los átomos de cada una, los sonidos del sonido. Impaciente, sin advertir la sorpresa que su facha, su audacia y su voz provocaban en nosotros, se había puesto a escudriñar y como a olfatear las dos máquinas de escribir. Se decidió por mi veterana y enorme Remington, una carroza funeraria sobre la que no pasaban los años. Pascual fue el primero en reaccionar. ¿Es usted un ladrón o qué es usted? Lo increpó y yo me di cuenta que me estaba indemnizando por el terremoto de Ispasán. ¿Se le ocurre que se va a llevar así no más las máquinas del servicio de informaciones? El arte es más importante que tu servicio de informaciones, trasgo, lo fulminó el personaje echándole una ojeada parecida a la que merece la Alemania psicoterada y prosiguió su operación. Ante la mirada estupefacta de Pascual, que sin duda... que sin duda trataba de adivinar, como yo mismo, que quería decir trasgo. El visitante intentó levantar la Remington. Elisa Pedraja. Elisa Gómez Pedraja, yo soy pensionista. Consiguió elevar el armatoste al precio, perdón, no veo ni nada, al precio de un esfuerzo descomunal que hinchó las venitas de su cuello y por poco lo dispara a los ojos de las órbitas. Su cara se fue cubriendo de color granate, su frente de sudor, pero él no desistía. Apretando los dientes, tambaleándose, alcanzó a dar unos pasos hacia la puerta, hasta que tuvo que rendirse un segundo más y su carga lo iba a arrastrar con ella al suelo. Depositó la Remington sobre la mesita de Pascual y quedó jadeando. Pero apenas recobró el aliento, totalmente ignorante de las sonrisas que el espectáculo nos provocaba a mí y a Pascual, se había llevado ya varias veces un dedo a la sien para indicarme que se trataba de un loco, nos repitió con severidad.
No sean indolentes, señores. Un poco de solidaridad humana y échenme una mano. Le dije que lo sentía mucho, pero que para llevarse este remintón tendría que pasar primero sobre el cadáver de Pascual y, en un último caso, sobre el mío. El hombrecillo se acomodaba la corbata ligeramente descolocada por el esfuerzo. Ante mi sorpresa, con una mueca de contrariedad y dando muestras de una ineptitud total para el humor, repuso, asintiendo gravemente: un tipo bien nacido nunca desaira un desafío a pelear. El sitio y la hora, caballeros. Y la hora, caballeros. Santiago Volado. La providencial aparición de Genaro hijo en el altillo frustró lo que parecía ser la formalización de un duelo. Entró en el momento en que el hombrecito pertinaz intentaba de nuevo, amoratándose, tomar entre sus brazos a la Remington. «Deje, Pedro, yo lo ayudo», dijo, y le arrebató la máquina como si fuera una caja de fósforos. Comprendiendo entonces por mi cara y la de Pascual que nos debía alguna explicación, nos consoló con aire risueño. «Nadie se ha muerto, no hay de qué ponerse tristes. Mi padre les repondrá la máquina prontito». «Somos la quinta rueda del coche», protesté yo, para guardar las formas. «Nos tienen en este altillo mugriento. Ya me quitaron un escritorio para dársele al contador y ahora mi Remington. Y ni siquiera me previenen». «Creíamos que el señor era un ladrón», me respaldó Pascual. «Entró aquí insultándonos y con prepotencias». «Entre colegas no debe haber pleitos», dijo salomónicamente Genaro hijo. Se había puesto la Remington en el hombro y noté que el hombrecito le llegaba exactamente a las solapas. «¿No vino mi padre a hacer las presentaciones? Las hago yo, entonces, y todos felices». Al instante, y con un movimiento veloz y automático, el hombrecillo estiró uno de sus bracitos, dio unos pasos hacia mí, me ofreció una manita de niño y con su preciosa voz de tenor, haciendo una nueva genuflexión cortesana, se presentó. «Un amigo, Pedro Camacho, boliviano y artista». Repitió el gesto, la venia y la frase con Pascual, quien visiblemente vivía un instante de supina confusión y era incapaz de decidir si el hombrecillo se burlaba de nosotros o era siempre así. Pedro Camacho, después de estrecharnos ceremoniosamente las manos, se volvió hacia el servicio de informaciones en bloque y desde el centro del altillo, a la sombra de Genaro hijo, que parecía tras él un gigante y que lo observaba muy serio, levantó el labio superior y arrugó la cara en un movimiento que dejó al descubierto unos dientes amarillentos en una caricatura o espectro de sonrisa. Se tomó unos segundos antes de gratificarnos con estas palabras musicales, acompañadas de un ademán de prestidigitador que se despide. No les guardo rencor, estoy acostumbrado a la incomprensión de la gente. Hasta siempre, señores. Desapareció en la puerta del altillo, dando unos saltitos de duende para alcanzar al empresario progresista que con la Remington a cuestas se alejaba a trancos hacia el ascensor. María Sumpeña. O buenas tardes. Agradecerles desde el Ateneo su asistencia aquí. A ver, era una de esas soleadas mañanas de la primavera limeña, en la que los geranios amanecen más arrebatados, las rosas más fragantes y las bugambillas más crespas, cuando un famoso galeno de la ciudad, el doctor Alberto de Quinteros, frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante,
rectitud y bondad en el espíritu, abrió los ojos y se desperezó de su espaciosa residencia de San Isidro. Vio a través de los visillos el sol dorando el césped del cuidado jardín que encarcelaban vallas de crotos, la limpieza del cielo, la alegría de las flores le hizo sentir una sensación bienhechora que dan 8 horas de sueño reparador y la conciencia tranquila. Era sábado y a menos de alguna complicación de último momento con la señora de los trillizos, no iría a la clínica y podría dedicar la mañana a hacer un poco de ejercicio y a tomar una sauna antes del matrimonio de Elianita. Su esposa y su hija se hallaban en Europa, cultivando su espíritu, renovando su vestuario, y no regresarían antes de un mes. Otro, con sus medios de fortuna y su apostura, sus cabellos nevados en las sienes y su porte distinguido, así como su elegancia de maneras, despertaban miradas de codicia incluso en señoras incorruptibles. Pues otro hubiera aprovechado la momentánea soltería para echar alguna cana al aire, pero Alberto de Quinteros era un hombre al que ni el juego, ni las faldas, ni el alcohol atraían más de lo debido, y entre sus conocidos, que eran legión, circulaba este apotegma: sus vicios son la ciencia, su familia y la gimnasia. Ordenó el desayuno y mientras se lo preparaban llamó a la clínica. El médico de guardia le informó que la señora de los trillizos había pasado una noche tranquila y que las hemorragias de la operada de fibrosis habían cesado. Dio instrucciones, indicó que si ocurría algo grave lo llamaran al gimnasio Remigius o a la hora del almuerzo donde su hermano Roberto, e hizo saber que al atardecer se daría una vuelta por allá. Cuando el mayordomo le trajo su jugo de papaya, su café negro y su tostada con miel de abeja, Alberto de Quinteros se había afeitado y vestía un pantalón gris de corduroy, unos mocasines sin taco y una chompa verde de cuello alto. Desayunó echando una ojeada distraída a las catástrofes e intrigas matutinas de los periódicos, cogió su maletín deportivo y salió. Se detuvo unos segundos en el jardín a palmear a Puck, el engreído Fosterrier, que lo despidió con afectados ladrillos. Me parece bien. Cristina Ojea. Buenas tardes, me llamo Cristina Ojea. Rubalcaba. El gimnasio Remigius estaba a pocas cuadras, en la calle Miguel Daso, y al doctor Quinteros le gustaba andarlas. Iba despacio, respondía a los saludos del vecindario, observaba los jardines de las casas que a esa hora eran regados y podados, y solía parar un momento en la librería Castro Soto a elegir algunos bestsellers. Aunque era temprano, ya estaban frente al Davory los infalibles muchachos de camisas abiertas y cabelleras alborotadas. Tomaban helados en sus motos o en los guardabarros de sus autos sport. Se hacían bromas y planeaban la fiesta de la noche. Los saludaron con respeto, pero apenas los dejó atrás. Uno de ellos se atrevió a darle uno de esos consejos que eran su pan cotidiano en el gimnasio, eternos chistes sobre su edad y su profesión que él soportaba con paciencia y buen humor. No se canse mucho, doctor, piense en sus nietos. Apenas lo oyó, pues estaba imaginando lo linda que se vería él y Anita en su vestido de novia diseñado para ella por la casa Christian Dior de París. No había mucha gente en el gimnasio esa mañana, solo Coco, el instructor, y 2 fanáticos de las pesas, el Negro Humilla y Perico Sarmiento, 3 montañas de músculos equivalentes a los 10 hombres normales. Debían de haber llegado no hacía mucho tiempo, estaban todavía calentando. Pero ahí viene la cigüeña, le estrechó la mano Coco. ¿Todavía en pie a pesar de los siglos?, le hizo adiós el Negro Humilla. Perico se limitó a chasquear la lengua y a levantar los dedos en el característico saludo que había importado de Texas. Al doctor Quinteros le agradaba esa informalidad, las confianzas que se tomaban con él y sus compañeros de gimnasio, como si el hecho de verse desnudos y de sudar juntos los nivelara en una fraternidad donde desaparecían las diferencias de edad y posición. Les contestó que si necesitaban sus servicios, estaba a sus órdenes, que a los primeros mareos o antojos corrieran a su consultorio, donde tenía listo el guante de Hebe para auscultarles la intimidad. «Cámbiate y ven a hacer un poco de war pump»,
le dijo Coco, que ya estaba saltando en el sitio otra vez. Si te viene el infarto, no pasas de morirte, veterano, lo alentó Perico, poniéndose al paso de Coco. Adentro está tablista, oyó decir al negro Humilla cuando entraba al vestuario. Y, en efecto, ahí estaba su sobrino Richard, un buzo azul, calándose las zapatillas. Lo hacía con desgano. Pilar de la Era. Lo hacía con desgano, como si las manos se le hubieran vuelto de trapo, y tenía la cara agria y ausente. Se quedó mirándolo con unos ojos azules totalmente idos y una indiferencia tan absoluta que el doctor Quinteros se preguntó si no se había vuelto invisible. Solo los enamorados se abstraen así. Se acercó a él y le revolvió los cabellos. «Baja de la luna, sobrino». «Perdona, tío», despertó Richard, enrojeciendo violentamente, como si le acabaran de sorprender haciendo algo sucio. Estaba pensando. «Me gustaría saber en qué maldades», se rió el doctor Quinteros. Mientras abría su maletín, elegía un casillero y comenzaba a desvestirse. «Tu casa debe ser un desbarajuste terrible». «¿Está muy nerviosa, Elianita?» Richard lo miró con una especie de odio súbito y el doctor pensó que él le habrá picado a este muchacho, pero su sobrino, haciendo un esfuerzo notorio por mostrarse natural, esbozó un amago de sonrisa. «Sí, un desbarajuste. Por eso me vine a quemar un poco de grasa, hasta que sea hora». El doctor pensó que iba a añadir, de subir al patíbulo. Tenía la voz lastrada por la tristeza y también sus facciones y la torpeza con que anudaba los cordones y los movimientos bruscos de su cuerpo que revelaban incomodidad, malestar íntimo, desasosiego. No podía tener los ojos quietos, los abría, los cerraba, fijaba la vista en un punto, la desviaba, la regresaba, volvía a apartarla, como buscando algo imposible de encontrar. Era el muchacho más apuesto de la tierra, un joven dios bruñido por la intemperie. Hacía tabla aún en los meses más húmedos del invierno y descollaba también en el básquet, el tenis, la natación y el fulbito, al que los deportes habían modelado un cuerpo de esos que el negro Humilla llamaba locura de maricones. Ni gota de grasa, espaldas anchas, que descendían en una tensa línea de músculos hasta la cintura de avispa, y unas largas piernas duras y ágiles que habrían hecho palidecer de envidia al mejor boxeador. Y ahora ya no, por la hora que se está marchando. Cerramos, yo creo ya, es el momento, y animamos a la gente a seguir leyendo Tía Julia o cualquier otro libro, como es natural. Los que estáis aquí sois amantes de la lectura, o sea que no hay la literatura. Tenemos en el Ateneo una gran biblioteca de préstamo y animo a hacerse socio, es muy barato y muy fructífero para todos. Muchas gracias.